saludo a todo el que nos ven, también un saludo a todo el que nos oyen. No sé si sabrán ustedes que el 1 y el 2 de marzo hubo en el municipio de Viver un congreso sobre patrimonio e historia. En este congreso participaron historiadores, gestores culturales, informadores turísticos y hoy están con nosotros para hablarnos de él, su alcalde, el alcalde de la localidad de Viver, Vicente Ferrer, y una de las personas participantes en este congreso, José Manuel López Blay. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros. Y primero vamos a comenzar contigo, Vicente. Vamos a preguntarte de quién surge la idea o cómo surge la idea de hacer ese congreso. Bueno, en realidad esta idea surge desde la legislatura pasada, porque es verdad que dentro del ámbito del patrimonio y de la cultura empezamos a trabajar bastante con bastantes personas, y concretamente Manolo Molina, que es un historiador de Viver y también colaborador asiduo del ayuntamiento, nos planteamos, sería conveniente, estaría bien, todas las últimas investigaciones que está haciendo por parte de mucha gente que están trabajando en el municipio, ponerlas encima de la mesa. El formato, pues se nos ocurrió la idea de que fuera un congreso en sentido muy amplio, ¿no? Un congreso donde la gente pudiera aportar. Y de hecho al principio hicimos una lista muy extensa de personas que podían colaborar, que podían aportar, que sabíamos que estaban trabajando, y poco a poco fuimos reduciendo un poco la lista porque se nos iba un poco de las manos. Y al principio de esta legislatura, desde la Concejalía de Cultura y con Manolo Molina, y también en ese momento se le hace la proposición a la UGI por si querían participar, sobre todo porque el programa de extensión universitaria, con el que colaboramos muchísimo, con muchísimos proyectos, tiene como misión, o tiene una de las misiones, el colaborar con, sobre todo, el patrimonio en todos los pueblos de la provincia de Castellón. Entonces ellos gustosamente aceptaron la idea, entonces se formó un comité científico formado por Ayuntamiento, Manolo Molina y la UGI, que fueron los que le dieron forma a este congreso, a este primer congreso. 2 días que han dado para mucho, porque me imagino que muchas ponencias muy curiosas, muy interesantes, y que seguramente las personas invitadas y todo aquel que acudió, que fueron bastantes, por lo que nos hemos enterado, se sorprendió de las historias que tiene ese pequeño municipio y que seguramente desconocían. Efectivamente, claro, el comité científico y yo mismo éramos conocedores de las aportaciones que se iban a presentar, pero claro, el público evidentemente no las conocía. Es verdad que fueron muchas y muy novedosas las aportaciones que se hicieron, desde la primera de la mañana de la prehistoria con Juan y Isabela, que fue una primicia mundial, por decirlo de alguna manera, porque es un trabajo súper interesante y que va a dar muchos frutos, porque era simplemente una aproximación a una realidad que estaba ahí durante muchísimos años, pero que nadie era capaz de saber que estaba, ¿no? Y luego, pasando por todo el tema del mundo romano, estuvo Manolo Molina, que es el arqueólogo que está excavando una de las villas romanas de Viver. Centró muy bien el tema de las villas romanas. Vicente Domine, que es hasta hace poco secretario autonómico de la Consejería de Infraestructuras, también de Viver, y que desde el punto de vista de la ingeniería de caminos hizo una propuesta sobre cuál sería el paso del Ragudo por parte de los romanos. Es verdad que allí mismo surgió una dialéctica entre los historiadores y los científicos, que luego siguió la hora de comer, fue súper interesante, y eso es algo súper bonito, súper interesante. Luego aparece también algo que sabíamos que existía porque había muchas referencias, pero no estaba muy bien documentada, y era una ermita que hubo en el nacimiento de agua de San Miguel, donde los monjes mínimos se instalan por primera vez. Entonces se nos comunicó efectivamente que ahí había habido un convento de carmelitas, se suponía, pero no teníamos mucha información, y hubo un investigador que nos lo presentó. Y luego por la tarde hubo la historia del asociacionismo femenino en Viver por parte de una joven investigadora, y por último unas aportaciones sobre los bombardeos de la Guerra Civil. Hubieron también ponencias más cortas, José Manuel, que ahí es donde participas tú. Háblame de la tuya. Bueno,
La mía es una aportación que yo tenía especial interés en hacerla pública. Vicente ya la conocía, pero dentro de mi cabeza pues hay una idea que luego desarrollaré respecto a mi ponencia, que tenía un formato más breve. En 5 minutos tenía que explicar en qué consistía mi propuesta. Como sabes, yo me he dedicado durante años a estudiar el tema de la escuela en la comarca, especialmente la escuela republicana y la escuela del franquismo, y en una de esas investigaciones me tropecé con una noticia curiosa, y era que las misiones pedagógicas que se ponen en marcha durante la Segunda República, en la primavera de 1936, concretamente en Segorbe, desde el día 22 hasta el día 27, y posteriormente en Viver desde el día 29 de marzo hasta el 3 de abril, pues hacen acto de presencia en nuestra comarca. ¿Por qué Segorbe y Viver? Porque era el distrito educativo de aquel momento, bajo, podríamos decir, la jurisdicción de un único inspector, don Antonio Michavila y Vila, al que yo le he dedicado muchas horas de mi vida. Entonces, el próximo año, en la primavera de 2026, se cumplirán 90 años del paso del Museo Circulante del Pueblo por nuestra comarca, primero por Segorbe y luego por Viver. Y entonces me pareció que era un ámbito muy adecuado para hacer público la propuesta que yo ya le había hecho a Vicente de conmemorar de una manera digna, implicando al tejido de asociaciones que tiene Viver en la celebración de esta efeméride, un poco conocida, creo yo, en nuestra comarca, el hecho de que pasara el Museo Circulante del Pueblo. El Museo Circulante, un tanto curioso, un museo circulante dedicado a la educación, que hablamos... No, te explico. A ver, las misiones pedagógicas es un proyecto que pone en marcha el gobierno republicano, basado en los principios de la institución libre de enseñanza, fundada por, entre otros, Francisco Giner de los Ríos. Aunque el proyecto de misiones pedagógicas, el alma mater es su discípulo predilecto, Manuel Bartolomé Cosío. ¿En qué consiste? Es un proyecto de acercamiento de la cultura, podríamos decir con mayúscula, a las zonas más alejadas, a las zonas rurales. El gobierno republicano hizo una lectura muy inteligente de los resultados de las elecciones del 12 de abril. Efectivamente, los partidos republicanos habían ganado en las grandes ciudades, pero los núcleos rurales seguían siendo conservadores, monárquicos, donde el caciquismo tenía mucho peso. Y entonces el planteamiento era: si queremos consolidar un régimen republicano, necesitamos un pueblo culto. Entonces, uno de los ejes vertebrales de la acción política de la República fue el tema de la escuela, más escuelas, mejores maestros. Pero ¿qué pasaba con la gente que estaba fuera de la escuela? Esa gente que en su mayoría era analfabeta. Entonces, las misiones pedagógicas pues intentan acercarse a ese público analfabeto, como digo, en su mayoría, que no tiene oportunidad de saborear, podríamos decir, ese patrimonio que es
de todos los españoles, pero que solamente pueden disfrutar en las grandes capitales. Entonces, las misiones pedagógicas se plantean varias líneas de acción. Unas son bibliotecas ambulantes, lo que luego, por ejemplo, ahora se llama el bibliobús, ¿no? La coordinadora de las bibliotecas ambulantes y permanentes fue María Moliner. Creo que ahí, en ese conjunto de misioneros se implicó gente de primer nivel. La palabra misioneros, bueno, tiene cierta reminiscencia esto de ir a convertir a infieles, ¿no? Pero aquí se trataba un poco de ir a redimir de la ignorancia a la gente de los pueblos. Bibliotecas ambulantes, había el coro y el teatro del pueblo, que el coro pues recogía y de hecho grabó un disco que los acompañaba a los misioneros con canciones populares de toda España. El teatro pues representando obras del teatro clásico español. Había también un retablo de fantoches que era un poco pues marionetas, este tipo, y finalmente bueno, el cine, que también fue un aspecto muy importante, y luego el museo circulante del pueblo. ¿En qué consistía? Consistía en dos colecciones de obras del Museo del Prado, copias hechas por artistas de primera talla del siglo XX, quiero decir, Ramón Gaya, por ejemplo, que reproducen, pues, podríamos decir, una muestra representativa de lo que es la historia del arte español. Velázquez, Zurbarán, Goya, el Greco, etc. De manera que, y además una colección de grabados de Goya. Entonces, la cosa funcionaba más o menos así. Se anunciaba, se ponía en contacto el patronato de las misiones pedagógicas con el ayuntamiento, les preguntaban si había un local mínimamente digno para poder exponer. Estamos en 1936 y una vez confirmado eso, pues se diseña un calendario. Por ejemplo, en la provincia de Castellón, el Museo Circulante aterriza a principios de enero, está en la ciudad, la capital, luego se desplaza a Morella, Lucena, también va, creo recordar, a Nules, y luego viene a Segorbe. Segorbe llega el 22 de marzo de 1936. He podido rescatar de Segorbe solamente una noticia aparecida en la prensa de Castellón, que el día 23, es decir, al día siguiente de la inauguración, se acerca el gobernador civil para visitar la exposición. Una cosa curiosa es que intentaban siempre buscar un fin de semana y además que incluyera, a ser posible, el día que se celebraba mercado en el pueblo, para de esta manera pues la gente de las localidades circundantes que solían acercarse a esa capital pues pudieran ver también el museo. Se mandaba una circular a las escuelas y invitando también a los maestros a que se desplazaran con sus alumnos a ver el museo, ¿no? Y entonces esa es un poco la investigación que teníamos hasta hace poco, ¿no? A Viver había llegado el día 28, llegarían, desmontarían en Segorbe, al día siguiente llegarían, esto ya es una reconstrucción literaria, me imagino, pues llegarían a mediodía o por las primeras horas de la tarde, prepararían el local, que aunque no hay certeza, yo tengo casi la absoluta seguridad que sería el actual centro cultural en que se ha convertido el convento. Normalmente ellos llevaban como una tela de
arpillera para poder tener un fondo neutro donde resaltaran los cuadros, se habría hecho un cartel anunciador de que llegaban, etcétera, etcétera. Y esa era la información de la que disponíamos hasta, podríamos decir, hace 3-4 años disponía. Pero tuvimos la inmensa suerte, en el caso de Viver, de que gracias a la investigación magnífica que ha realizado sobre la escuela de su pueblo, Alberto Herrero, que es de Pina, de Montalgrá, localizó un cuaderno de una niña que asistió a la clase de María Luisa Yagüe, que es seguramente una de las maestras más innovadoras que hubo en la comarca antes de la Guerra Civil. Y curiosamente en el cuaderno de esa niña encontramos dos redacciones, una en la que cuenta cómo una mañana de abril de 10 chicas de las mayores en compañía de su maestra bajan seguramente por la senda de Ragudo o del Cierzo, según Paco Mas, según estamos en ello, según quien hable, por un camino de herradura de los que había en aquella época, sobre 3 horas andando más o menos, llegan al pueblo y la maestra les va explicando los cuadros que están expuestos, ¿no? Y lo más curioso, que es lo que nos permite tener más datos para esa posible celebración, es que 2-3 días después, en el cuaderno de esa misma niña, hay una redacción donde describe cuadro a cuadro de los que había visto en Pina. Bueno, pues con todos esos elementos, mi propuesta en este congreso fue incitar o invitar, o no sé si es la palabra adecuada, hacer una comisión implicando al mayor número de personas posible para celebrar el paso de esta experiencia tan innovadora por Viver hace 90 años. Esa fue mi aportación a ese congreso. Pues ahora seguimos hablando de ello, pero Vicente, nos vamos a la prehistoria, de vital importancia en el municipio de Viver, por lo que hemos podido averiguar recientemente. Me imagino que una sorpresa para todos y algo muy importante para el municipio de Viver, porque digamos que es el comienzo de sus orígenes también. Es importante saber quiénes somos, pero de dónde venimos. Efectivamente, yo un pequeño apunte con respecto al tema de lo que estaba planteando Manolo, cómo se recibió por parte de las personas que en ese momento estaban como asistentes en el Congreso, y deciros que cuando acabó el Congreso mucha gente se acercó, porque él cuando lo plantea de una manera novelada, ¿no? Él lo cuenta como si fuera verdad. Y al final dice, bueno, debió ser una cosa así, ¿no? Pero todo el mundo había tragado con que efectivamente tú te estabas contando una realidad que conocías perfectamente. Y bueno, lo que pasó a partir de ese momento es que a la gente le encantó el proyecto, o al menos la gente que se acercó a mí. Lo digo porque es verdad que ese es un proyecto para el año que viene, pero que de alguna manera ya podemos decir que la gente está muy sensible a poner en marcha este proyecto para el año 26. Respecto a la pregunta que tú me hacías de la prehistoria, efectivamente, ya hubo, con motivo de la línea de evacuación de los parques eólicos de la zona de Barracas y el Toro, sucedieron dos cosas en el término de Viver. Que una de las patas donde iba una de las torres de evacuación dio origen a la actual Villa Romana. Es decir, cuando van a implantarla en la excavación, bueno, pues ahí aparecen los restos de una villa romana, se para ese trabajo, se instala en otro lugar, y a partir de ahí vienen muchos años de trabajo donde se está excavando la villa y dando resultados fantásticos. Pero hubo también otra, de una torre que esa no se colocó, estaba en la zona de Alta de Ragudo, donde ahí ya en una grieta kárstica
aparecen restos de animales de una antigüedad mucho mayor, muchísimo mayor. En aquel momento no se excava, se tapa para que nadie haga expolio, y esta era la única referencia, no estaba excavada. Claro, cuando Juan y Isabela al ayuntamiento le hacen la propuesta de cabe la posibilidad de que en las terrazas fluviales del río Palance, a la altura de Viver, hayan restos de civilizaciones relativamente antiguas, pues claro, nosotros automáticamente desde el ayuntamiento nos pareció fantástico que estas dos personas pudieran investigar, y de alguna manera, cuando se empieza la investigación, porque ellos ya nos habían dicho, teníamos la previsión de que los hallazgos podían ser muy importantes, pero efectivamente el resultado todavía es más importante, porque ellos nos describieron 4 zonas importantes donde habían restos líticos importantes, y además una novedad con respecto a otros yacimientos, y es que, por decirlo de alguna manera, la cantera del sílex o la mina del sílex que utilizaron para las herramientas estaba al lado. Eso daba origen a unas herramientas poco desgastadas, muy bien conservadas, y que probablemente a medida que avance su estudio van a dar muchos y muy buenos resultados. La idea nuestra es que continúen estos arqueólogos trabajando, porque en definitiva era una prospección ocular. O sea, simplemente el resultado al Congreso fue el resultado de aquellas piezas que habían encontrado caminando, sin que haya habido una excavación y ni que haya sido una prospección tremendamente exhaustiva. Es verdad que han estado cuatro meses prospectando, pero es que el área es enorme, es muy grande, con lo cual nosotros queremos que se siga la prospección y, si es posible, que se produzca la excavación en alguna parte concreta por perfilar más todos estos hallazgos. Sí, es importante. Importantísimo, sin duda. Pero, José Manuel, si con esta investigación hemos descubierto lo que hacía el hombre de Neandertal por Viver, qué objetos fabricaba, a qué se dedicaba, supongo que obviamente a lo mejor aún no hay nadie vivo que fue a esa exposición, a ese museo itinerante, pero sabemos que el abuelo le cuenta al hijo, el hijo le cuenta al nieto. ¿Se ha sacado algo? Cuando tú ya lo has expuesto, te han venido esas voces diciendo: yo recuerdo que mi abuelo me contaba. A ver, objetivamente puede existir alguna persona, creo 96, 97, que estuviera. Yo estoy con la esperanza de que algo aparezca, y de hecho era también uno de los objetivos de la comunicación, un poco decir... como dice Vicente, yo lo planteé como bueno, sabéis de mi afición por escribir, ¿no? Lo planteé una reconstrucción, pero no fue a voleo, que me imagino que debió de ser muy parecido a como yo la planteé, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que a lo mejor alguien no la viviera, pero sí que escuchó alguna vez a su abuelo, a su padre, que efectivamente hubo una semana o 5 días que en Viver hubo cuadros que eran copias fidedignas de los que estaban expuestos en el Museo del Prado. A mí, por otro lado, esta experiencia me hace reflexionar luego cómo muchas de esas ideas que, al menos en los primeros años, los 2 primeros años de la República, bueno, sabéis que de la República no podemos hablar en general porque fue un tobogán, sube y baja, pero en esos 2 primeros años se pusieron en marcha una serie de medidas que luego, de alguna forma, recuperaron o se recuperó, por ejemplo, en los años 80, cuando el PSOE llega al poder, pues por ejemplo se pone en marcha un plan de acción compensatoria, se pone en marcha un programa de adultos en el que estuvo en el diseño Vicente con Ángel Just, y yo por ejemplo dirigí el centro de recursos y recuerdo una noche de invierno que helaba con un proyector Super 8 pasando una película en Pina con
el maestro, se llamaba Paco, no recuerdo, y yo le dije, es que siguen siendo misiones pedagógicas, quiero decir, esto lo hacían en el 36, y a mí es que especialmente me duele que perdiéramos tantos años, tantas cosas, pero especialmente en todo lo que tiene que ver con la cultura y la educación. Y entonces estoy muy ilusionado con que pueda llevarse a cabo el proyecto por varios motivos. Primero, por trabajar con Vicente, que fue mi primer director casi. Yo llegué, él tenía 26 años, yo llegué con 24 a Viver, y era mi director. Estuve allí 5 años. Creo que tengo mucha vinculación con Viver y me apetece especialmente trabajar ahora con el señor alcalde, pero con el que hemos hecho muchas cosas juntos a lo largo de esta vida. Y sobre todo porque creo que hay molla, como dice en mi pueblo, para hacer un proyecto en el que se implique, que no sea solamente una cosa académica, que también puede haberla, quiero decir, una charla sobre lo que fueron las misiones pedagógicas, pero me interesa, mira, tenemos que sentarnos a hablar todavía y además estamos en ello, mucha gente, pero por ejemplo podría estar bien pues una reconstrucción de lo que pudo ser esa llegada, de lo que pudo ser aquellos días en el pueblo. Bueno, tenemos un año, pero yo creo que en un plazo de 15-20 días nos juntaremos en petit comité, la gente que vamos a hacer, por ejemplo, de grupo motor, ¿no?, de este proyecto con el que yo estoy muy ilusionado, desde luego. Pues como la televisión es un gran altavoz, que se extienda la voz, que se escuche, porque seguro que más de una persona hay en casa que nos está escuchando, que te está escuchando y sabe mucho de lo que estás hablando, y dice, uy, yo recuerdo, pues que ese recuerdo no se quede en el fondo del cajón, vamos a compartir ese recuerdo. Vicente, ese primer congreso de historia y patrimonio, como hemos comentado al principio, ha sido también recibido, que obviamente donde hay un primero tiene que haber un segundo. Sí, bueno, nuestra intención no es hacer uno y se acabó, sino todo lo contrario. Es verdad que nada más acabar el congreso, prácticamente todo el mundo que había intervenido ya nos preguntaba por el segundo. Claro, un poco precipitado que el día que acaba el congreso, primer congreso, quieran ya que empecemos con el segundo, pero de alguna manera lo que denota ese interés es que efectivamente, primero que funcionó, que a la gente le ha interesado y que hay más sustancia para hacer un segundo congreso. De hecho, allí mismo a bote pronto con algunos de los participantes donde les planteamos, bueno, pero no podemos repetir cosas parecidas. Bueno, a ellos ya les surgían muchos más temas que tenían ya preparados, que habían investigado y que podían participar o ser ponencias de un segundo congreso. La verdad es que yo no me atrevo a decir si van a ser anuales o cada 2 años, pero evidentemente habrá un segundo congreso de historia, sobre todo por la acogida que ha tenido, lo decía José Manuel, historiadores locales, pero un público básicamente local. Más de 120 personas pasaron por el congreso, que en un pueblo como Viver de 1.700 habitantes nos parece un porcentaje importante de personas que les interese la historia de su pueblo y que participen en el congreso. Entonces, esto no se puede quedar en un congreso y se acabó, tiene que haber un segundo congreso y, si es posible, un tercero, que sea el inicio de una forma también de hacer un cuerpo histórico de Viver que adolecía. Realmente habían investigaciones muy dispersas donde la gente las tenía en su casa, no las publicaba, no las proyectaba, y este es primero un altavoz donde tú lo puedes explicar, pero luego también va a haber un documento escrito con todas las ponencias y con todos los pósters y aportaciones de las 10 que hubieron. Va a estar publicado en papel y luego también estará publicado en las redes. Entonces esa publicación nos parece súper importante porque es el inicio de este cuerpo histórico que me parece fundamental para cada pueblo, pero que si con el congreso lo vamos aumentando, pues nos parece fenomenal.
José Manuel, conforme me estabas contando tu ponencia, me ha llamado mucho la atención que has comenzado diciendo época de la República, y lo que intentan hacer con este proyecto es que toda esta gente, que la mayoría eran ignorantes, eran analfabetas, no todo el mundo se podía permitir ir al colegio, ya lo sabemos, obviamente la gente tenía que trabajar para comer en esa época, pues que salieran de ese analfabetismo, o quizás por lo menos que lo mejoraran. Y es un tanto curioso porque siempre he pensado que a los políticos les interesa el pueblo, mientras más tonto mejor, para poderlo dominar. En cambio, en ese momento el proyecto era: vamos a culturizarlos un poquito, vamos a sacarlos de esa ignorancia. Mira, iba a decir eso de mi libro, que me hayas hecho esta reflexión, porque curiosamente en esos 5 minutos que me dejaron hice referencia a un decreto de los primeros que se puso en marcha. Cuando cuando se proclama la República, de los primeros diagnósticos que se hacen en el área de educación, aparte del altísimo índice de analfabetismo, es que hacía falta unas 27.000 escuelas, tantas como había, es decir, había un déficit espantoso de escuelas, aparte de las que había, muchas de ellas no reunían las condiciones mínimas de higiene, ¿no? Entonces, en el decreto, que yo siempre recomiendo a la gente leerse el boletín oficial del Estado, es una tarea pesada, pero los prólogos de las leyes y los decretos dan mucho jugo. Entonces, en ese decreto de creación, voy a intentar recordarlo de memoria, que el gobierno de la República aspira a convertir a España en una auténtica democracia, pero España no llegará a ser una auténtica democracia hasta que la totalidad de sus hijos e hijas puedan acceder a la cultura y a la educación, que vinculan democracia a educación, y eso es una cosa muy importante. Y lo hacen en 1931, que salíamos de una crisis terrible, recordamos el crack del 29, y a pesar de eso se hace un esfuerzo inversor, un plan quinquenal para construir 27.000 escuelas, bueno, en lenguaje moderno diríamos unidades escolares, en plena crisis económica, pero tenía muy claro esa prioridad de que había que redimir a España por la escuela, por la educación, por la cultura. Y claro, este proyecto es magnífico porque permite a gente que no tiene esa oportunidad ver obras de arte. Hay 2 misioneros habitualmente, bueno, la palabra misionero, pero bueno, es que ellos mismos se llamaban así, expertos en historia del arte, que les explican a la gente de Viver o de Segorbe el significado de lo que están viendo, ¿no? Luego también es curioso porque llevan un gramófono donde escuchan, aparte de esos cantos regionales, música clásica, y si hay un local mínimamente decente, una sala de baile o tal, proyectan cine. Y es muy curioso porque esto no lo sé de Viver, pero me imagino que debió pasar. Ellos, Juan Balomar, filmó como un documental, no diré un nodo, pero un documental, como haciendo un viaje por toda España, de manera que ellos veían, la gente de Viver, de Lucena, de Segorbe, veían como un viaje por España, y luego proyectaban, eso me hizo mucha gracia, un corto de animación del gato Félix, que después nosotros lo hemos vivido, y acababan, que era lo más de lo más, con una película de Charlotte, que es lo que era la bomba, bueno, era lo que más les gustaba. Hay infinidad de fotografías donde se ve a la gente, las madres con los niños en brazos,
viendo el cine por primera vez, ¿no? Desde luego fue una experiencia magnífica, a pesar de que algunos historiadores, tampoco me gusta ver las cosas tan bucólicas y pastoriles, ¿no? Porque algunos decían, claro, aquí venimos 5 días, luego nos vamos y esto continúa siendo un erial, pero bueno, por lo menos esa oportunidad de una vez en la vida acercarte a la cultura con mayúsculas, pues yo creo que fue una experiencia que vale la pena rememorar. Algo habrían absorbido esas mentes. Seguro que sí. Pues a mí solamente me queda que daros las gracias, no os voy a exprimir, porque así tengo la opción de invitaros a otro nuevo programa y que José Manuel me hable de ese 90 aniversario que va a ocurrir el año que viene, y que Vicente también me cuente si ese segundo congreso va a tener lugar el año que viene o dentro de 2 años, pero es una iniciativa estupenda, así que muchas gracias por parte de los dos, porque Viver tiene un comienzo y tendrá un final dentro de muchísimos millones de años, pero por lo menos vamos averiguando más cosas de estas pequeñas localidades del Alto Palancia que muchísima gente, incluso sus propios vecinos, desconocen, y también del mundo de la educación en la comarca del Alto Palancia, tan importante, porque gracias a todos esos profesores, a esos maestros y a esas maestras, hoy somos lo que somos, y estoy convencida de que lo hicieron todo lo bien que pudieron para intentar que esos niños y esas niñas fueran grandes hombres y mujeres el día de mañana. Gracias a los dos. Muchas gracias a ti, Santa. Gracias a ti.